Las 5:30 de la mañana marcaba el despertador cuando Lucía Castillo abrió los ojos en la pequeña habitación que compartía con su padre en una modesta casa de la colonia Emiliano Zapata, en Mérida. El ventilador del techo giraba con un ruido constante que se había vuelto parte de su rutina nocturna, mientras el calor húmedo del Yucatán ya se hacía sentir incluso en las primeras horas del día. Se levantó sin hacer ruido, como había aprendido a hacer durante todos estos años, para no despertar a Esteban, que dormía en la sala después de otra noche difícil con la botella. Con movimientos precisos nacidos de la costumbre, Lucía se dirigió al pequeño baño donde se refrescó el rostro con agua fría. Al mirarse en el espejo, vio los mismos ojos castaños que la habían acompañado desde la infancia, pero ahora cargados con el peso de la responsabilidad. A los 28 años, había aprendido que la vida no siempre cumple las promesas que susurra a los niños, pero también había descubierto una fortaleza interior que ni ella misma sabía que poseía. Se vistió con el uniforme azul marino que usaba para su trabajo matutino en el edificio corporativo del Centro Histórico de Mérida. Mientras se peinaba la larga melena castaña en una cola de caballo práctica, sus dedos rozaron la delgada cadena dorada que llevaba al cuello. Colgando de ella había un pequeño anel de cobre, oxidado por el tiempo pero pulido por años de ser tocado con cariño. Era un tesoro que no tenía valor para nadie más, pero para ella representaba todo lo que una vez había creído posible. En la cocina, preparó café en una olla pequeña y cortó unas tortillas que había hecho la noche anterior. El aroma del café llenó el espacio reducido, mezclándose con el olor a cal de las paredes antiguas. Dejó una taza servida y una nota cariñosa para su padre, como hacía cada mañana, con la esperanza de que algún día despertara lo suficientemente sobrio para leerla. «Papá, hay frijoles en el refrigerador y tortillas frescas. Regreso a las 2. Te amo, Lucía». Guardó en su bolsa de tela los útiles de limpieza que necesitaría y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento en la sala donde Esteban dormía en el sofá desgastado. Su padre, que una vez había sido un hombre fuerte y orgulloso, ahora parecía más frágil cada día. Los años de culpa y alcohol habían tallado surcos profundos en su rostro, y su cabello, que recordaba negro como la noche, ahora era completamente gris. Lucía ajustó la manta que lo cubría y susurró una oración silenciosa, como hacía cada mañana. El camión urbano ya esperaba en la esquina cuando llegó a la parada. Durante el trayecto de 40 minutos hasta el centro, Lucía observaba por la ventanilla cómo Mérida despertaba lentamente. Las casas coloniales pintadas de colores vivos se alternaban con edificios modernos, creando un contraste que siempre le había parecido hermoso. Vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos en las esquinas, y el aroma de los tamales y el atole se mezclaba con el aire matutino. En el edificio Torre Peninsular, uno de los más importantes del centro financiero de Mérida, Lucía se dirigió al sótano donde guardaba sus implementos de trabajo. Era un edificio de 20 pisos que albergaba múltiples empresas, y ella se encargaba de la limpieza de las oficinas en los pisos superiores. Le gustaba comenzar temprano, porque así podía trabajar en silencio antes de que llegaran los empleados. Subió en el ascensor de servicio hasta el piso 18, donde comenzaría su jornada. Mientras acomodaba sus implementos en el carrito, no podía evitar admirar las vistas panorámicas de Mérida que se extendían desde las amplias ventanas. Desde esa altura podía ver la Catedral de San Ildefonso en el centro histórico, con sus torres gemelas alzándose majestuosamente, y más allá, la mancha verde de las haciendas que rodeaban la ciudad. El trabajo era físicamente demandante, pero Lucía había encontrado una especie de meditación en la repetición de las tareas. Aspirar, trapear, limpiar vidrios, vaciar basureros. Cada movimiento tenía un ritmo, cada piso una rutina, y mientras trabajaba, su mente a menudo viajaba a otros lugares, a otros tiempos, especialmente a los recuerdos de una hacienda donde una vez había corrido descalza por jardines perfumados con flores de bugambilia. En el piso 19, mientras limpiaba las oficinas de una empresa de consultoría, Lucía se detuvo frente a una fotografía enmarcada que mostraba una familia sonriente. Un hombre,
Una mujer y un niño pequeño posaban en lo que parecía ser el jardín de una hacienda. La imagen le provocó una punzada inexplicable en el pecho, un eco de algo que no lograba definir completamente, pero que la hacía sentir una mezcla de nostalgia y pérdida. Terminó la limpieza de ese piso y subió al último, el 20º, que albergaba las oficinas ejecutivas más importantes del edificio. Era aquí donde trabajaban los hombres y mujeres que tomaban las decisiones que afectaban a miles de empleados. Lucía siempre se había preguntado cómo sería tener ese tipo de poder, esa responsabilidad, esa vida donde las decisiones se tomaban desde escritorios de caoba en lugar de desde la necesidad diaria de sobrevivir. Mientras limpiaba la recepción del último piso, notó que las puertas de una oficina principal estaban abiertas. Normalmente, todas las oficinas ejecutivas permanecían cerradas cuando ella trabajaba, pero esa mañana era diferente. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a un hombre joven, probablemente de unos 30 años, de pie frente a una ventana panorámica que daba al centro de Mérida. El hombre vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado y tenía el cabello negro peinado hacia atrás con precisión. Sus hombros eran anchos y su postura transmitía una autoridad natural, pero algo en la manera en que observaba la ciudad le pareció melancólico a Lucía. Tenía las manos unidas detrás de la espalda y su mirada parecía perdida en algún punto distante del horizonte. Lucía siguió con su trabajo, tratando de no hacer ruido para no molestar al ejecutivo, que claramente había llegado muy temprano a la oficina. Pero mientras limpiaba los vidrios de la recepción, no podía evitar lanzar miradas ocasionales hacia la figura solitaria que permanecía inmóvil frente a la ventana. Había algo en la postura del hombre que le resultaba familiar, aunque no lograba identificar qué era. Quizás era la manera en que mantenía los hombros ligeramente tensos, o tal vez la forma en que inclinaba la cabeza cuando parecía estar sumido en pensamientos profundos. Era como un eco de algo que había visto antes, en algún momento de su vida que no lograba precisar. El sonido del ascensor la sacó de sus pensamientos. Otras personas comenzaban a llegar al edificio, lo que significaba que su tiempo en los pisos ejecutivos había terminado. Recogió rápidamente sus implementos y se dirigió hacia el ascensor de servicio, pero no antes de lanzar una última mirada hacia la oficina donde el hombre seguía de pie frente a la ventana. Durante el descenso en el ascensor, Lucía sintió una extraña inquietud. Había algo en ese breve encuentro visual, aunque el hombre nunca se había volteado para verla, que había removido algo en su interior. Era como si una parte dormida de su memoria hubiera sido tocada por un fantasma del pasado. Terminó su turno en el edificio corporativo poco antes del mediodía y se dirigió hacia su segundo trabajo en La Lupita, una pequeña fonda en el mercado municipal Lucas de Gálvez. El contraste entre el mundo corporativo pulido del edificio Torre Peninsular y el ambiente vibrante y colorido del mercado siempre la tranquilizaba. Aquí se sentía más en casa, rodeada de voces que hablaban en maya y español, del aroma de las especias yucatecas y del calor humano de las personas trabajadoras como ella. En La Lupita, Lucía se encargaba de atender mesas, servir los platillos típicos como cochinita pibil, sopa de lima y panuchos, y mantener el lugar limpio y acogedor. Doña Carmen, la dueña de la fonda, era una mujer mayor de origen maya que la había acogido como a una hija y que siempre tenía palabras de aliento para los momentos difíciles. «Lucía, mi niña», le dijo doña Carmen cuando llegó, «tienes cara de preocupación. ¿Pasó algo en la casa?» «No, doña Carmen, papá está igual, es solo que... no sé. Tuve una sensación extraña esta mañana en el trabajo». Doña Carmen, que había criado 8 hijos y tenía la sabiduría que dan los años, se acercó a Lucía y le puso una mano maternal en el hombro. Los corazones que han sufrido mucho a veces sienten cosas antes de que sucedan, pero no debes preocuparte por lo que no conoces. Deja que la vida traiga lo que tenga que traer. Lucía asintió, encontrando consuelo en las palabras de la mujer mayor. Se puso el delantal y comenzó su segundo día laboral, sirviendo a los comerciantes del mercado, turistas curiosos y familias locales que venían a disfrutar de la comida auténtica yucateca. Mientras servía un plato de cochinita pibil a una mesa de turistas que preguntaban sobre la historia del platillo,
Lucía se encontró pensando nuevamente en el hombre del edificio corporativo. Había algo en él que no lograba sacarse de la mente, una sensación de reconocimiento que no tenía explicación lógica. El resto de su turno pasó sin incidentes, entre el ir y venir constante de clientes y el aroma de las tortillas recién hechas en el comal. Cuando terminó cerca de las 7 de la noche, doña Carmen le entregó un pequeño paquete con comida para llevar a casa. «Para tu papá», le dijo con una sonrisa, «y también lleva estos tamales para ti. Estás muy delgada, niña. Necesitas cuidarte también». El viaje de regreso a casa fue más tranquilo que el de la mañana. Lucía se sentó junto a la ventana del camión y observó cómo las luces de Mérida comenzaban a encenderse con la llegada del anochecer. Las casas coloniales se veían hermosas bajo la luz dorada del atardecer y las ceibas centenarias que adornaban las calles creaban sombras largas y reconfortantes. Al llegar a su casa encontró a Esteban en la sala, sentado en su silla favorita, con una botella de cerveza en la mano, pero con los ojos más claros de lo habitual. Había días buenos y días malos, y parecía que este podría ser uno de los buenos. «Hola, papá. Te traje tamales de doña Carmen». Esteban levantó la mirada hacia su hija y le sonrió con ternura. En esos momentos, Lucía podía ver destellos del hombre que había sido antes, cuando era el chofer más confiable de toda la región y cuando su sonrisa iluminaba cualquier habitación. «Gracias, mi niña. ¿Cómo estuvo tu día?» Lucía se sentó en el pequeño sofá frente a él y le contó sobre su jornada, evitando mencionar sus preocupaciones sobre el dinero que faltaba para los medicamentos o la renta que vencería pronto. En su lugar, le habló sobre los turistas simpáticos que había atendido en la fonda y sobre cómo doña Carmen siempre preguntaba por él. «Lucía», dijo Esteban después de un momento, con una seriedad inusual en su voz, «a veces sueño con el pasado, con los tiempos en la hacienda cuando eras pequeña y corrías por los jardines como un pajarito libre». El corazón de Lucía se aceleró ligeramente. Su padre rara vez hablaba de esos tiempos, y cuando lo hacía generalmente era cuando había bebido más de la cuenta. Pero esta noche parecía estar sobrio, o al menos más lúcido de lo habitual. «Yo también los recuerdo, papá. Eran tiempos felices». «Sí, lo eran. Y tú eras tan feliz jugando con...» Esteban se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que prefería no mencionar. «¿Con quién, papá?» Esteban sacudió la cabeza y tomó otro sorbo de su cerveza. «Con las mariposas, con las flores. Eras una niña muy especial, Lucía. Sigues siéndolo». Esa noche, después de que su padre se había dormido en su silla y ella lo había cubierto con una manta, Lucía se quedó despierta en su cama, mirando el techo mientras el ventilador giraba lentamente. Había algo en el aire, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, aunque no tenía idea de qué podría ser. Tosió el pequeño anillo de cobre que colgaba de su cuello y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos de la hacienda fluyeran libremente. Recordaba los jardines perfumados, la gran casa blanca con columnas y la sensación de libertad que sentía cuando corría descalza por los senderos de piedra. Pero había algo más en esos recuerdos, algo que permanecía borroso en los bordes de su memoria, como una fotografía desenfocada que no lograba enfocar completamente. Mientras se quedaba dormida, Lucía no podía imaginar que a pocos kilómetros de distancia, en una mansión en la zona residencial más exclusiva de Mérida, un hombre llamado Ricardo Vázquez también estaba despierto, mirando por la ventana de su estudio hacia las luces de la ciudad y pensando en planes que había estado forjando durante más de 2 décadas. Ricardo Vázquez cerró el expediente que había estado estudiando y se recostó en su silla ejecutiva de cuero negro. La luz de la lámpara de escritorio iluminaba parcialmente su rostro, creando sombras que acentuaban la determinación grabada en sus facciones. Era pasada la medianoche, pero el sueño era un lujo que rara vez se permitía. Tenía asuntos más importantes en qué pensar. Desde la ventana de su estudio en la mansión que había construido en Montejo, podía ver las luces de Mérida extendiéndose hacia el horizonte. La ciudad había crecido mucho en los últimos años, pero él conocía cada rincón, cada colonia, cada secreto que guardaba.
especialmente aquellos secretos que se relacionaban con su pasado. Se levantó y caminó hacia el bar de caoba, donde se sirvió un vaso de whisky. No bebía por placer, sino por necesidad. El alcohol lo ayudaba a adormecer las emociones que amenazaban con emerger cuando menos lo esperaba. Había construido su imperio empresarial sobre la base de la frialdad calculada y la determinación implacable. No podía permitirse el lujo de la debilidad emocional. En la pared opuesta de su estudio había un retrato al óleo de sus padres. Antonio y Elena Vázquez habían sido personas bondadosas, generosas hasta el punto de la ingenuidad. Habían tratado a sus empleados como familia, especialmente a Esteban Castillo, el hombre que había sido su chofer durante más de 10 años. Un hombre en quien habían confiado ciegamente y que, según le habían dicho, había sido responsable de arrebatarles la vida en una noche lluviosa de noviembre hace 22 años. Ricardo tomó un sorbo de whisky y sintió el familiar ardor en la garganta. Sus tutores, los tíos que habían asumido su custodia después de la tragedia, le habían explicado los hechos con la brutal honestidad que creían necesaria para un niño huérfano. Esteban había estado bebiendo esa noche. Los frenos del automóvil habían fallado porque no había dado el mantenimiento adecuado al vehículo. Su negligencia había costado la vida de 2 personas buenas que confiaban en él. Durante años, esa versión de los hechos había alimentado una rabia que crecía como un tumor maligno en su pecho. Pero Ricardo había aprendido a canalizar esa rabia, a convertirla en combustible para su ambición. Cada decisión empresarial, cada adquisición, cada movimiento estratégico había estado guiado por un objetivo final: encontrar a la familia Castillo y cobrar la deuda que consideraba pendiente. Su escritorio estaba cubierto de documentos que representaban años de investigación meticulosa. Informes de investigadores privados, fotografías, registros públicos, historiales crediticios. Había seguido el rastro de Esteban Castillo y su hija Lucía a través de diferentes ciudades, diferentes empleos, diferentes intentos de comenzar de nuevo. Sabía que vivían en la colonia Emiliano Zapata, conocía los trabajos de ella, sabía sobre el alcoholismo de él, pero también sabía algo más, algo que lo atormentaba en las noches silenciosas cuando bajaba la guardia. Sabía que había amado a esa niña de cabellos castaños que corría descalza por los jardines de la hacienda familiar. Lucía había sido su primer amor, su primera promesa de felicidad, la luz que había iluminado sus días de infancia hasta que todo se desplomó en una carretera mojada bajo la lluvia torrencial. Ricardo abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Dentro, cuidadosamente preservado en papel de seda, había un dibujo hecho con crayones de colores. Una casa pequeña, 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente, y en la esquina inferior con la letra temblorosa de una niña de 8 años. Para Ricky, con amor, Lucía. Cada vez que miraba ese dibujo, sentía que algo se quebraba dentro de él. Era el único rastro físico de la felicidad que había conocido en su infancia, pero también era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. La niña que había dibujado esa casa, que había prometido ser su esposa cuando crecieran, era la hija del hombre que había destruido su mundo. Guardó el dibujo nuevamente y cerró la caja con más fuerza de la necesaria. No podía permitirse esos momentos de debilidad. Había trabajado demasiado, planificado demasiado tiempo como para vacilar ahora que estaba tan cerca de su objetivo. Al día siguiente, Ricardo llegó temprano a sus oficinas en el edificio Torre Peninsular. Su empresa, Grupo Vázquez, ocupaba los 2 pisos superiores del edificio y empleaba a más de 500 personas en toda la península de Yucatán. Sus negocios abarcaban desde el desarrollo inmobiliario hasta la agricultura tecnificada, pasando por el turismo de lujo que había convertido a Mérida en uno de los destinos más codiciados del sureste mexicano. Su secretaria ejecutiva, Alejandra Moreno, una mujer eficiente de 45 años que había estado con él desde los primeros días de la empresa, ya lo esperaba con el café y la agenda del día. Buenos días, señor Vázquez. Tiene 3 reuniones importantes esta mañana. La primera es con los inversionistas del proyecto hotelero en progreso, después la junta del consejo directivo
y finalmente la presentación del nuevo desarrollo residencial en el norte de la ciudad. Perfecto, Alejandra. ¿Y el otro asunto que le pedí investigar? Alejandra bajó la voz, aunque estaban solos en la oficina. Ya tengo toda la información que solicitó. La familia Castillo tiene una deuda considerable con el banco. La casa donde viven está hipotecada y no han podido hacer los pagos en los últimos 3 meses. Esteban Castillo recibe una pensión mínima por incapacidad y los ingresos de su hija apenas cubren los gastos básicos. Ricardo asintió, manteniendo su expresión neutral, aunque por dentro sintiera una mezcla compleja de satisfacción y algo que prefería no identificar. ¿Cuánto tiempo tienen antes de que el banco ejecute la hipoteca? Según mis fuentes, no más de 2 meses. La cantidad adeudada es de 250,000 pesos. 250,000 pesos. Para Ricardo era una cantidad insignificante, el equivalente a lo que gastaba en una cena de negocios en uno de los restaurantes exclusivos de la ciudad. Para la familia Castillo, representaba la diferencia entre tener un hogar y vivir en la calle. Excelente trabajo, Alejandra. Quiero que investigue discretamente quién tiene la titularidad de esa deuda. Si es necesario, haga las gestiones para que nuestra empresa financiera la adquiera. ¿Planea comprar la deuda, señor? Planeo tener control total sobre el futuro de esa familia. Es tiempo de que paguen por lo que hicieron. Alejandra había aprendido a no hacer preguntas sobre las motivaciones personales de su jefe. Había estado con él lo suficiente para saber que cuando Ricardo Vázquez tomaba una decisión, generalmente había razones complejas detrás que prefería mantener en privado. La primera reunión del día transcurrió sin inconvenientes. Los inversionistas japoneses estaban satisfechos con los avances del proyecto hotelero en el puerto de Progreso, y Ricardo logró asegurar una extensión del financiamiento que necesitaba para la siguiente fase. Su habilidad para los negocios era legendaria en Yucatán. Tenía la capacidad de leer a las personas, de identificar exactamente lo que necesitaban escuchar y de presentar sus propuestas de manera que parecieran beneficiosas para todas las partes involucradas. Pero detrás de esa máscara de empresario exitoso, Ricardo mantenía siempre presente el verdadero objetivo que guiaba todas sus acciones. Cada peso que ganaba, cada contacto que establecía, cada movimiento estratégico estaba orientado hacia el momento en que finalmente podría confrontar a la familia que había destruido la suya. Durante la pausa entre reuniones, caminó hasta la ventana de su oficina y observó la ciudad que se extendía debajo. Desde esa altura podía ver el mercado municipal Lucas de Gálvez, donde sabía que Lucía trabajaba en las tardes. Se preguntó si en ese momento ella estaría sirviendo mesas, sonriendo a los clientes con la misma dulzura que había tenido cuando eran niños. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Alejandra entró con una expresión preocupada. «Señor Vázquez, hay algo más sobre la investigación de la familia Castillo que creo que debe saber». «¿Qué es?» «Lucía Castillo trabaja en este edificio. Es parte del personal de limpieza que viene en las madrugadas. De hecho, limpia este piso». Ricardo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Durante todos estos meses de planificación, ella había estado tan cerca que probablemente había limpiado su oficina decenas de veces. El destino tenía un sentido del humor cruel. «¿Está segura?» «Completamente. Hablé con el supervisor del personal de limpieza. Lucía Castillo ha estado trabajando aquí durante casi 1 año. Llega muy temprano antes de que lleguen los ejecutivos y se va antes del mediodía para ir a su segundo trabajo». Ricardo regresó a su escritorio y se sentó lentamente. La información cambiaba todo. Ya no tendría que buscar el momento y el lugar para el confrontamiento que había planificado. Ella venía a él todos los días, sin saberlo, limpiando el espacio donde él construía el imperio que utilizaría para destruir su mundo. «Alejandra, quiero que mañana llegue más temprano de lo usual, alrededor de las 7 de la mañana. ¿Hay algún problema específico con el servicio de limpieza?» «No, no hay problema. Solo quiero supervisar personalmente que todo esté en orden». La verdad era mucho más compleja. Después de tantos años de imaginar ese momento, Ricardo necesitaba ver a Lucía antes de poner en marcha la fase final de su plan. Necesitaba confirmar que la mujer en que se había convertido
Merecía el destino que había preparado para ella. Necesitaba asegurarse de que su corazón seguía siendo tan frío como creía. El resto del día pasó en una nebulosa de reuniones y llamadas telefónicas, pero la mente de Ricardo estaba en otra parte. Esa noche, en lugar de quedarse hasta tarde en la oficina como era su costumbre, regresó temprano a casa y se dirigió directamente a su estudio. Abrió nuevamente la caja donde guardaba el dibujo de Lucía y lo observó durante largo tiempo. Recordó la mañana en que ella se lo había dado, con las mejillas sonrojadas por la emoción y los ojos brillantes de alegría. «Cuando seamos grandes, vamos a vivir en una casa como esta», había dicho con la certeza absoluta que solo tienen los niños. «Y vamos a ser felices para siempre». Ricardo cerró los ojos y sintió que una parte de él, la parte que había estado sepultada bajo años de rabia y planificación meticulosa, comenzaba a despertar. Era una sensación peligrosa, una amenaza a todo lo que había construido. Había pasado más de 2 décadas preparándose para este momento, y no podía permitir que las emociones interfirieran con la justicia que creía merecer. Guardó el dibujo y cerró la caja con determinación renovada. Al día siguiente vería a Lucía después de tantos años, pero no sería como el reencuentro romántico que ella había dibujado en su infancia. Sería el comienzo del fin para la familia Castillo, el primer paso hacia la justicia que había estado esperando durante tanto tiempo. Pero mientras se preparaba para dormir, Ricardo no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar en su vida. Había planificado cada detalle de su venganza con precisión militar, pero no había considerado la posibilidad de que ver a Lucía nuevamente pudiera despertar en él sentimientos que había creído muertos para siempre. En las primeras horas de la madrugada, cuando el sueño finalmente lo venció, Ricardo soñó con jardines perfumados por flores de bugambilia, con risas de niños corriendo descalzos por senderos de piedra y con una promesa de amor eterno hecha bajo la sombra de una ceiba centenaria. Soñó con un tiempo cuando el mundo había sido simple y el futuro había parecido lleno de posibilidades infinitas. Y por primera vez en 22 años, despertó sintiendo algo parecido a la duda sobre el camino que había elegido recorrer. Ricardo llegó al edificio Torre Peninsular a las 6:30 de la mañana, 1 hora y media antes de su horario habitual. El guardia de seguridad nocturno se sorprendió al verlo, pero ya estaba acostumbrado a las excentricidades de los ejecutivos importantes y simplemente le deseó buenos días con reverencia. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de los grandes ventanales del lobby, mientras Ricardo subía en el ascensor hacia el piso 20. Su corazón latía con una intensidad que no había sentido en años, una mezcla de anticipación y algo que se negaba a identificar como nerviosismo. Después de tantos años de planificación, estaba a punto de ver a Lucía de nuevo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en su piso, todo parecía normal. Las oficinas estaban en silencio, iluminadas solo por las luces de emergencia y la claridad tenue que comenzaba a entrar por las ventanas. Se dirigió hacia su oficina, pero dejó la puerta abierta y se posicionó de manera que pudiera observar el área de recepción. No tuvo que esperar mucho. A las 7:10 escuchó el sonido familiar del ascensor de servicio abriéndose. Sus sentidos se agudizaron cuando oyó los pasos suaves de alguien que se movía con la familiaridad de quien conoce el espacio perfectamente, y entonces la vio. Lucía apareció empujando su carrito de limpieza, vestida con el uniforme azul marino que ya conocía, su cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica. Incluso desde la distancia, Ricardo pudo ver que había crecido hasta convertirse en una mujer hermosa, con las mismas facciones delicadas que había tenido de niña, pero ahora marcadas por la experiencia y lo que parecía ser una fortaleza ganada a través del sufrimiento. Se movía con eficiencia y gracia, comenzando su rutina matutina con la precisión de quien había perfeccionado cada movimiento a través de la repetición. Ricardo la observó mientras limpiaba los escritorios de la recepción, mientras ordenaba las revistas en la mesa de centro, mientras regaba las plantas que adornaban el espacio. Había algo hipnótico en observarla trabajar. A pesar de que realizaba tareas humildes,
Lo hacía con una dignidad natural que lo conmovió de manera inesperada. No había rastro de autocompasión en sus movimientos, ningún signo de resentimiento por las circunstancias que la habían llevado a ese trabajo. Era como si hubiera encontrado una especie de paz en la rutina, una manera de mantener su orgullo intacto a pesar de las adversidades. Cuando Lucía se acercó a su área de oficina para limpiar, Ricardo sintió que el tiempo se ralentizaba. Ella estaba a solo unos metros de distancia, concentrada en su trabajo, ajena a que estaba siendo observada por el hombre que había amado en la infancia y que ahora planificaba su destrucción. En un momento determinado, Lucía levantó la mirada y sus ojos se encontraron directamente con los de él. El impacto fue como un rayo que atravesó toda la armadura emocional que Ricardo había construido durante 22 años. Esos ojos seguían siendo los mismos, grandes, expresivos, de un color castaño cálido que parecía contener toda la bondad del mundo. El reconocimiento no fue inmediato para ninguno de los dos. Habían pasado demasiados años, habían cambiado demasiado. Pero había algo en la profundidad de esa mirada que removió memorias enterradas. Lucía frunció ligeramente el ceño, como si tratara de recordar algo importante que se le escapaba. Ricardo, por su parte, sintió que todas sus convicciones comenzaban a tambalearse. —¿Necesita algo, señor? —preguntó Lucía con voz suave, manteniendo la distancia respetuosa que había aprendido a conservar con los ejecutivos del edificio. —No, no es necesario. Solo llegué temprano para revisar unos documentos —respondió Ricardo, luchando por mantener su voz neutral a pesar de que sentía como si tuviera la garganta cerrada. Lucía asintió y continuó con su trabajo, pero Ricardo notó que de vez en cuando lo miraba de reojo, como si algo en él le resultara familiar, pero no lograra identificar qué era. Cuando ella terminó de limpiar esa área y se dirigió hacia el ascensor para continuar con otras oficinas, Ricardo se quedó de pie frente a su ventana, temblando ligeramente. Ver a Lucía después de tanto tiempo había sido como abrir una puerta que había mantenido cerrada con múltiples candados. Los recuerdos de la infancia, que había tratado de suprimir bajo capas de rabia y resentimiento, comenzaban a emerger con una fuerza que lo abrumaba. Pero no podía permitirse la debilidad. Había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Esa misma tarde pondría en marcha la siguiente fase de su plan. A las 5 de la tarde, Ricardo se cambió el traje ejecutivo por ropa casual, jeans, camisa de algodón y zapatos deportivos. Se miró en el espejo del baño ejecutivo de su oficina y apenas se reconoció. Vestido de esa manera, parecía cualquier hombre común de la ciudad, no el poderoso empresario que aparecía regularmente en las páginas financieras de los periódicos. El viaje hacia la colonia Emiliano Zapata lo hizo en su automóvil personal, no en la limusina con chofer que habitualmente usaba para moverse por la ciudad. Mientras conducía por las calles que se volvían progresivamente más humildes, Ricardo sintió una mezcla de emociones que lo perturbaba profundamente. La colonia donde vivían los Castillo era muy diferente del mundo de lujo al que se había acostumbrado. Las casas eran pequeñas pero estaban bien mantenidas. Las calles estaban limpias y había un sentido de comunidad que se hacía evidente en los grupos de niños jugando en las banquetas y los adultos conversando en las puertas de sus hogares. Encontró la dirección que tenía anotada en un papel, una casa pequeña de una planta, pintada de azul claro, con una pequeña jardinera donde crecían flores de colores brillantes. A pesar de su humildad, la casa tenía un aire de dignidad y cuidado que hablaba del carácter de quienes la habitaban. Ricardo estacionó el coche a una cuadra de distancia y caminó lentamente hacia la casa, llevando en su mano el portafolio que contenía los documentos de la deuda que había adquirido esa misma tarde. Con una llamada telefónica y una transferencia bancaria, había comprado la hipoteca de la familia Castillo. Ahora tenía el poder legal de echarlos de su hogar si así lo decidía. Cuando llegó frente a la puerta de madera pintada de blanco, Ricardo se detuvo por un momento. Durante 22 años había imaginado este momento, había planificado cada palabra que diría, cada gesto que haría. Pero ahora que estaba allí, se sentía como un actor que había olvidado completamente su papel. Respiró profundamente y tocó la puerta.
Los pasos que se acercaron desde el interior de la casa eran ligeros, familiares de alguna manera, que hizo que su corazón se acelerara. Cuando la puerta se abrió, Ricardo se encontró cara a cara con Lucía Castillo por segunda vez en el mismo día, pero esta vez sin la distancia protectora del entorno corporativo. Lucía estaba vestida con una blusa sencilla de color rosa y jeans, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Se veía cansada después de su largo día de trabajo, pero sus ojos seguían teniendo esa calidez natural que había recordado de la infancia. Cuando lo vio, su expresión cambió de curiosidad casual a algo más profundo, una especie de reconocimiento subconsciente que no podía explicarse racionalmente. «Señor, ¿en qué puedo ayudarlo?» «Señorita Castillo, mi nombre es Miguel Hernández», mintió Ricardo, usando el primer nombre falso que se le ocurrió. «Vengo por un asunto relacionado con la hipoteca de su casa». El color se desvaneció del rostro de Lucía. Las noticias sobre la hipoteca nunca eran buenas en su familia, y la llegada de un extraño en horario nocturno no auguraba nada positivo. «¿Qué tipo de asunto?», me preguntó, manteniendo la puerta parcialmente cerrada como medida de precaución. «Preferiría discutirlo en privado. ¿Podríamos hablar adentro? Tengo documentos que necesito mostrarle». Lucía vaciló. Su instinto le decía que no dejara entrar a un extraño, pero había algo en los ojos del hombre que le resultaba extrañamente familiar. Además, si se trataba de la hipoteca, era mejor enfrentar las malas noticias de inmediato. «Está bien, puede pasar, pero mi padre está en casa», dijo abriendo la puerta completamente. Cuando Ricardo entró en la modesta sala, fue como retroceder en el tiempo. Aunque los muebles eran diferentes, había algo en la atmósfera del hogar que le recordaba vívidamente la calidez de la casa donde había crecido Lucía cuando eran niños. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares. Había plantas bien cuidadas en las ventanas, y a pesar de la evidente escasez económica, todo estaba limpio y ordenado con esmero. En una silla de la sala estaba sentado un hombre de cabello gris, que Ricardo reconoció inmediatamente como Esteban Castillo. Los años habían sido crueles con él. Se veía demacrado y frágil, con los ojos vidriosos de quien había bebido, aunque parecía estar relativamente sobrio en ese momento. «Papá, este señor dice que viene por el asunto de la casa», anunció Lucía. Esteban levantó la mirada hacia Ricardo, y por un momento sus ojos se encontraron. Había algo en la mirada del hombre mayor, una chispa de reconocimiento que hizo que Ricardo se tensara. Pero Esteban no dijo nada. Simplemente asintió y continuó observando al visitante con una expresión que era difícil de interpretar. «Por favor, siéntese», dijo Lucía, señalando hacia el pequeño sofá. «¿Quiere algo de tomar? ¿Agua, café?» «No es necesario, gracias. Esto no tomará mucho tiempo». Lucía se sentó en una silla frente a él, y Ricardo notó que mantenía las manos entrelazadas en su regazo, un gesto nervioso que recordaba de cuando eran niños y ella se ponía ansiosa. La familiaridad del gesto lo golpeó como una puñalada. «Señorita Castillo, la razón de mi visita es informarle que la deuda hipotecaria de esta propiedad ha sido adquirida por la empresa que represento». Lucía palideció aún más. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que ahora nosotros somos los acreedores de la deuda. El banco original vendió la hipoteca, porque ustedes estaban en mora desde hace varios meses. Sí, hemos tenido dificultades, pero estamos trabajando para ponernos al corriente». «Me temo que la situación es más seria de lo que cree», interrumpió Ricardo, abriendo su portafolio y sacando los documentos legales. «La deuda total, incluyendo intereses y penalizaciones, asciende ahora a 280,000 pesos. Tienen 30 días para liquidar el adeudo completo o procederemos con el desalojo». Las palabras salieron de su boca con la frialdad empresarial que había perfeccionado durante años, pero internamente se sentía como si estuviera traicionando algo sagrado. Lucía recibió los documentos con manos temblorosas y los leyó lentamente, tratando de procesar la magnitud de lo que significaban. «Señor Hernández, nosotros no tenemos esa cantidad de dinero. Es imposible para nosotros reunir tanto en solo 30 días. Lo entiendo y lo lamento, pero son las condiciones legales del contrato». Mientras hablaba,
Ricardo observaba cada expresión que cruzaba por el rostro de Lucía. Vio el miedo, la desesperación, pero también vio algo más, una dignidad inquebrantable que se negaba a suplicar o a humillarse. Incluso en esas circunstancias mantenía la cabeza alta y hablaba con una voz firme. ¿Hay alguna alternativa? ¿Algún tipo de arreglo de pago? En circunstancias normales podríamos considerar un plan de pagos, pero esto requeriría que ustedes demostraran capacidad de pago estable y... Ricardo se detuvo. Había estado a punto de decir que requeriría garantías que sabía que ellos no podían proporcionar. Pero mientras miraba a Lucía, algo se quebró dentro de él. Vio en sus ojos la misma determinación y fortaleza que había admirado cuando eran niños, la misma bondad esencial que había hecho que se enamorara de ella desde los 8 años. «Permítame revisar las opciones con mi empresa», dijo finalmente. «Quizás podamos llegar a algún acuerdo». La sorpresa se reflejó en el rostro de Lucía. No había esperado compasión de parte del representante de una empresa de cobranza. «Se lo agradecería mucho, señor Hernández. Esta casa es todo lo que tenemos». Cuando Ricardo se levantó para marcharse, Esteban habló por primera vez desde que había llegado. «Joven», dijo con voz ronca, «¿podría preguntarle de qué empresa viene?» «Grupo Vázquez», respondió Ricardo automáticamente, y luego se maldijo mentalmente por haber dicho la verdad. El efecto en Esteban fue inmediato y dramático. El color se desvaneció completamente de su rostro y comenzó a temblar visiblemente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de shock, culpa y algo que parecía ser reconocimiento. «¿Vázquez?», murmuró como si el nombre fuera un fantasma del pasado que había vuelto para atormentarlo. «¿Conoce la empresa?», preguntó Lucía, confundida por la reacción de su padre. Esteban miró fijamente a Ricardo durante un largo momento, y éste supo que el hombre lo había reconocido. A pesar de los años transcurridos, a pesar de los cambios que el tiempo había traído, Esteban Castillo sabía exactamente quién era el hombre que estaba de pie en su sala. «No», dijo Esteban finalmente, pero su voz sonaba quebrada. «Solo ese nombre me suena familiar». Ricardo salió de la casa, con el corazón golpeando tan fuerte en su pecho que temía que Lucía pudiera escucharlo. El encuentro había sido todo lo que había imaginado, y nada como lo había planeado. Ver a Lucía convertida en una mujer fuerte, pero marcada por la lucha diaria, había removido emociones que había creído enterradas para siempre. Mientras caminaba hacia su coche, no podía sacudirse la imagen de sus ojos cuando había mencionado la posibilidad de perder su hogar. No había sido solo miedo lo que había visto allí, sino también una determinación feroz de proteger a su familia sin importar el costo personal. Esa noche, Ricardo regresó a su mansión, pero no pudo concentrarse en nada. El plan que había parecido tan claro y justificado esa mañana, ahora se sentía como una traición a todo lo que había amado alguna vez, pero también sabía que no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos, había invertido demasiado en su búsqueda de justicia. Lo que no sabía era que en esa misma noche, en la pequeña casa de la colonia Emiliano Zapata, Esteban Castillo estaba luchando con demonios que había tratado de ahogar en alcohol durante más de 2 décadas, y que la llegada del hijo de sus antiguos patrones había despertado una culpa que amenazaba con destruir lo poco que le quedaba de cordura. La madrugada siguiente al encuentro en casa de los Castillo, Ricardo no pudo conciliar el sueño. Se quedó en su estudio hasta las primeras horas del alba, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado, luchando contra emociones que amenazaban con desmantelar años de planificación cuidadosa. La imagen de Lucía recibiendo los documentos de desalojo se había grabado en su mente como hierro candente. Sus manos temblorosas, la dignidad con que había enfrentado la noticia devastadora, la manera en que había protegido instintivamente a su padre del impacto completo de la información. Cada detalle lo atormentaba. A las 6 de la mañana, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Llamó a su abogado personal, un hombre eficiente que había aprendido a no hacer preguntas sobre las peticiones inusuales de su cliente más importante. «Licenciado Morales, necesito que revise inmediatamente los documentos de la hipoteca Castillo que adquirimos ayer». «Por supuesto, señor Vázquez. ¿Hay algún problema específico?».
Quiero que busque cualquier irregularidad en la documentación original, cualquier error de procedimiento, cualquier cláusula que pueda invalidar la deuda. Revise todo con lupa. ¿Está buscando una razón legal para cancelar la deuda? Ricardo vaciló. Era exactamente eso lo que estaba buscando, aunque no estaba preparado para admitirlo en voz alta. Quiero asegurarme de que todo esté en perfecto orden legal antes de proceder. Después de colgar, Ricardo se dirigió a su oficina más temprano de lo habitual. Cuando llegó al edificio, sabía que Lucía estaría allí, realizando su rutina matutina de limpieza. Esta vez, sin embargo, no se escondió para observarla. Se quedó trabajando en su escritorio con la puerta abierta, permitiendo que los sonidos familiares de su trabajo lo tranquilizaran de una manera que no podía explicar. Cuando Lucía llegó a limpiar la recepción de su piso, notó que las luces estaban encendidas en la oficina principal. Era inusual que algún ejecutivo estuviera allí tan temprano, pero había aprendido a adaptarse a los horarios impredecibles de las personas importantes. «Buenos días», dijo suavemente al pasar frente a la oficina de Ricardo. «Buenos días», respondió él, levantando la mirada de sus documentos. «¿Siempre llega tan temprano?» «Sí, señor. Me gusta terminar antes de que lleguen todos. Es más tranquilo». Ricardo asintió tratando de mantener la conversación casual mientras observaba discretamente su rostro. Lucía se veía más cansada de lo usual y había una tensión en sus hombros que no había estado allí la primera vez que la había visto trabajar. «¿Está todo bien?» «Se ve preocupada». La pregunta la tomó por sorpresa. Los ejecutivos del edificio rara vez hablaban con el personal de limpieza y mucho menos mostraban interés por su bienestar personal. «Solo asuntos familiares, señor. Nada que deba preocuparle. A veces hablar ayuda», dijo Ricardo, sorprendiéndose por su propia audacia. Lucía lo miró con mayor atención, estudiando su rostro. Había algo en este hombre que la intrigaba, una familiaridad que no lograba ubicar, pero que la hacía sentir extrañamente cómoda. «Mi familia está pasando por algunas dificultades financieras, pero saldremos adelante. Siempre lo hacemos». La determinación en su voz hizo que algo se contrajera dolorosamente en el pecho de Ricardo. Era la misma fuerza interior que había admirado en la niña de 8 años, que se negaba a llorar cuando se lastimaba jugando en los jardines de la hacienda. Durante el resto de esa semana, Ricardo se las ingenió para llegar temprano cada día, creando una rutina no oficial de intercambiar saludos matutinos con Lucía. Nunca hablaron de nada profundo, pero esas pequeñas conversaciones se convirtieron en el momento más esperado de su día. Mientras tanto, trabajaba febrilmente detrás de escenas. Su abogado había encontrado varias irregularidades menores en los documentos originales de la hipoteca, suficientes para justificar una revisión completa del caso. Ricardo también había puesto en marcha otros planes, usando su red de contactos empresariales para crear oportunidades que parecieran surgir por casualidad. El viernes por la tarde, Lucía recibió una llamada inesperada en La Lupita. Era de un hombre que se identificó como gerente de recursos humanos del Hotel Hacienda Mérida, uno de los establecimientos de lujo más prestigiosos de la ciudad. «Señorita Castillo, hemos recibido excelentes referencias sobre su trabajo y nos gustaría ofrecerle una posición en nuestro hotel. El salario sería considerablemente mejor que lo que gana actualmente e incluye beneficios médicos». Lucía casi dejó caer el teléfono. ¿Referencias? ¿Quién les dio referencias mías? Un contacto empresarial que prefiere mantener el anonimato. ¿Estaría interesada en venir para una entrevista? Después de colgar, Lucía se quedó mirando el teléfono con confusión. No conocía a nadie en círculos empresariales lo suficientemente importantes como para recomendarla para un trabajo en un hotel de 5 estrellas. Era demasiado bueno para ser verdad. Esa misma noche, mientras cenaba con su padre, sonó el teléfono de la casa. Esteban contestó con voz cautelosa, como siempre hacía cuando no reconocía el número. «Señor Castillo, habla del Centro de Rehabilitación San Francisco. Hemos sido contactados por un benefactor anónimo que desea patrocinar su tratamiento completo para el alcoholismo. El programa incluye 30 días de internamiento y seguimiento ambulatorio por 6 meses, todo completamente gratuito.
Esteban miró a Lucía con ojos que se llenaron de lágrimas. Durante años había querido buscar ayuda profesional para su adicción, pero los costos habían estado siempre fuera de su alcance. ¿Un benefactor anónimo? ¿Quién podría hacer algo así por nosotros? No puedo darle esa información, señor. Solo puedo decirle que alguien que conoce su situación quiere ayudarlo. ¿Está interesado en el programa? Al lunes siguiente, otra sorpresa esperaba a Lucía. Su supervisor de limpieza en el edificio Torre Peninsular la llamó a su casa con noticias desconcertantes. Lucía, tengo que informarte que hubo un error en la documentación de la deuda de tu familia. Al parecer, el banco original no siguió los procedimientos correctos para la transferencia de la hipoteca. La empresa que la compró ha decidido devolver la deuda al banco y ellos van a reestructurar tu plan de pagos. Lucía se sentó lentamente en la silla de la cocina, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Estás seguro? ¿No hay algún error? No, está confirmado. Te van a llamar del banco esta semana para discutir las nuevas condiciones, que van a ser mucho más favorables. Después de colgar, Lucía se quedó en silencio durante largo rato. 3 eventos extraordinarios en una semana no podían ser coincidencia. Alguien estaba interviniendo en su vida, alguien con recursos y conexiones suficientes para hacer que sucedan cosas aparentemente imposibles. Esa tarde, en lugar de ir directamente a la Lupita después de su turno matutino, decidió hacer algunas investigaciones. Se dirigió a un café internet cerca del mercado y buscó información sobre Grupo Vázquez. Lo que encontró la dejó sin aliento. Ricardo Vázquez era uno de los empresarios más poderosos de Yucatán, dueño de un imperio que abarcaba múltiples industrias. Su fotografía aparecía en docenas de artículos sobre desarrollo económico, responsabilidad social corporativa y liderazgo empresarial. Era el mismo hombre que había estado llegando temprano a la oficina durante la semana pasada, el mismo con quien había intercambiado conversaciones matutinas. Pero había algo más. En una fotografía de archivo de un evento benéfico, vio un rostro que le quitó el aliento. A pesar de los años transcurridos, a pesar de los cambios que la edad adulta había traído, reconoció esos ojos. Eran los mismos ojos que había mirado desde el banco de memoria más preciado de su infancia, los ojos del niño que había prometido amarla para siempre bajo la sombra de una ceiba centenaria. Ricky, susurró, usando el apodo que solo ella había usado cuando eran niños. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad que la aterró. El hombre que había aparecido en su casa hablando de la hipoteca, el ejecutivo misterioso que llegaba temprano al edificio, el benefactor anónimo que había solucionado todos sus problemas. Todo era la misma persona. El niño que había amado se había convertido en el hombre más poderoso de la región y por alguna razón que no comprendía, había regresado a su vida. Esa noche, Lucía apenas pudo concentrarse en su trabajo en la Lupita. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Alegría por saber que Ricky estaba vivo y había prosperado. Confusión sobre por qué había usado un nombre falso y había aparecido como cobrador de deudas. Gratitud por las ayudas secretas que había proporcionado. Y por encima de todo, una mezcla de esperanza y miedo sobre lo que significaba su regreso. Al día siguiente, Lucía llegó al edificio Torre Peninsular con una determinación que no había sentido en años. Esta vez, no se conformaría con intercambios educados de buenos días. Necesitaba respuestas. Cuando llegó al piso 20, encontró a Ricardo en su oficina como había esperado. Pero esta vez, en lugar de saludarlo discretamente y continuar con su trabajo, se dirigió directamente hacia él. «Señor Vázquez», dijo, usando su nombre real por primera vez. Ricardo levantó la mirada, y en sus ojos Lucía vio que él sabía que había sido descubierto. «Creo que tenemos muchas cosas de qué hablar», continuó ella, con una voz que temblaba ligeramente, pero que mantenía una firmeza admirable. Ricardo se levantó lentamente de su escritorio. Durante 22 años había imaginado este momento, pero nunca había anticipado que sería Lucía quien tomaría la iniciativa para la conversación que cambiaría todo entre ellos. «Siéntate, por favor», dijo, señalando hacia las cómodas sillas de cuero frente a su escritorio. «Tienes razón. Es hora de que hablemos». Lucía se sentó,
manteniendo su postura erecta y su mirada fija en él. ¿Por qué regresaste a mi vida después de tanto tiempo? ¿Por qué usaste un nombre falso? Y sobre todo, ¿por qué nos has estado ayudando en secreto? Ricardo caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad que se extendía más abajo. Durante un largo momento, el silencio llenó el espacio entre ellos, cargado de más de 2 décadas de separación y dolor no resuelto. Porque durante 22 años he llevado una carga que ha envenenado mi alma, dijo finalmente, sin voltear a mirarla. Porque he construido mi vida entera alrededor de la creencia de que tu familia destruyó la mía. Y porque verte de nuevo me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre esa noche. Lucía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Qué noche? ¿De qué estás hablando? Ricardo se volteó hacia ella y por primera vez desde que eran niños permitió que sus emociones fueran visibles en su rostro. La noche del accidente, Lucía, la noche que cambió nuestras vidas para siempre. El reconocimiento golpeó a Lucía como una ola gigantesca. Los fragmentos de memoria que había mantenido borrosos durante años de repente se enfocaron con una claridad dolorosa. La lluvia torrencial, los gritos, las sirenas, el llanto inconsolable de un niño que había perdido todo en un momento. «Ricky», murmuró, levantándose de la silla con las piernas temblorosas. «Oh, Dios mío, Ricky». No sabía, no entendía, y por primera vez en 22 años, Ricardo Vázquez permitió que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro mientras la mujer que había amado desde la infancia se acercaba a él con los brazos extendidos, lista para abrazarlo o para abofetearlo. Él no sabía cuál de las dos opciones prefería más. Lucía se acercó a Ricardo con pasos vacilantes, como si caminara por terreno inestable. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver las lágrimas que rodaban por las mejillas del hombre que había sido el amor de su infancia, extendió su mano temblorosa y tocó suavemente su rostro. «Eres tú», susurró, con una voz quebrada por la emoción. «Después de todos estos años, eres realmente tú». El contacto de su mano fue como una descarga eléctrica para Ricardo. Durante 22 años había imaginado este momento, pero nunca había anticipado la mezcla compleja de dolor y alivio que lo inundaría cuando finalmente sucediera. Se cubrió el rostro con las manos, luchando por recuperar el control que había mantenido durante décadas. «No debería estar llorando», murmuró entre sollozos que no podía contener. «Vine aquí para hacerte pagar por lo que tu familia me quitó. Vine para destruir tu vida como la mía fue destruida». Lucía retiró su mano como si hubiera sido quemada. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Ricardo se dirigió hacia su escritorio y abrió el cajón donde guardaba la pequeña caja de madera. Con manos temblorosas, sacó el dibujo que ella había hecho cuando eran niños y se lo mostró. «Guardé esto durante todos estos años», dijo con voz ronca. «Era lo único que me quedaba del tiempo cuando creía que el mundo era un lugar bueno y justo. Pero cada vez que lo miraba, también recordaba lo que me quitaron esa noche». Lucía tomó el dibujo con reverencia, reconociendo inmediatamente su propia letra infantil y los colores desvanecidos que había usado para dibujar la casa donde soñaba que vivirían juntos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras acariciaba el papel amarillento. «Lo guardaste», murmuró. «Durante todos estos años lo guardaste. Lo guardé porque me recordaba por qué tenía que seguir adelante. ¿Por qué tenía que volverme lo suficientemente poderoso para encontrarte y hacer que tu familia pagara por su negligencia?» La palabra negligencia cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila, creando ondas de confusión y dolor. Lucía levantó la mirada del dibujo y observó el rostro de Ricardo con una expresión de completa perplejidad. «¿Negligencia?» «Ricardo, ¿qué te dijeron sobre lo que pasó esa noche?» «Me dijeron la verdad», respondió él, pero su voz sonaba menos convencida de lo que había estado en años. «Tu padre había estado bebiendo. No dio mantenimiento adecuado al automóvil. Los frenos fallaron porque él no cumplió con sus responsabilidades como chofer de mis padres». Lucía se sentó pesadamente en una de las sillas, el dibujo todavía en sus manos. Su rostro había palidecido hasta convertirse casi en una máscara blanca de shock y dolor. «Oh, Ricky», susurró,
usando el apodo de la infancia que hizo que él se estremeciera. ¿Es eso lo que has creído todos estos años? ¿Acaso no es verdad? Lucía cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder. Cuando los abrió, había una determinación feroz en su mirada que Ricardo recordaba de su infancia, la misma expresión que ponía cuando se enfrentaba a una injusticia que no podía tolerar. No, Ricardo, no es verdad. Mi padre no había bebido esa noche. Los frenos fallaron por un defecto de fábrica que se descubrió después. Y mi padre, su voz se quebró. Mi padre casi perdió la vida tratando de salvar a tus papás. Giró el volante para que el impacto fuera mayor en su lado, para protegerlos. Ricardo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Eso es imposible. Mi familia me mostró los reportes. ¿Qué reportes? Los reportes preliminares que salieron inmediatamente después del accidente, antes de que se completara la investigación técnica. La pregunta flotó en el aire como un fantasma acusador. Ricardo se dio cuenta de que nunca había visto un informe final. Nunca había investigado por sí mismo los detalles técnicos del accidente. Había aceptado la versión que le habían dado sus tíos cuando tenía 8 años, traumatizado y devastado por la pérdida. Tengo los documentos, continuó Lucía, levantándose de la silla con una energía renovada. Mi madre los guardó todos, incluso la carta que mi padre escribió para ti desde el hospital. Una carta que nunca te enviaron, porque los médicos dijeron que cualquier contacto con nuestra familia podría empeorar tu trauma. Una carta, repitió Ricardo, sintiendo que cada palabra de Lucía desmantelaba otra pieza de la realidad que había construido durante más de 2 décadas. Sí, una carta donde mi padre se disculpaba por no haber podido salvar a tus padres, donde explicaba exactamente lo que había pasado esa noche. Donde te decía que había tratado a tus papás como si fueran su propia familia y que le rompía el corazón no haber podido protegerlos. Ricardo se dejó caer en su silla ejecutiva como si hubiera recibido un golpe físico. Si eso es verdad, entonces Has construido tu vida entera sobre una mentira, terminó Lucía, pero su voz no tenía crueldad, solo una tristeza profunda. Y mi padre ha pasado 22 años destruyéndose con alcohol porque se culpa por algo que no fue su culpa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miraba sus manos como si nunca las hubiera visto antes, procesando lentamente las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Si Lucía tenía razón, si los documentos que decía poseer probaban lo que afirmaba, entonces él había sido víctima de una manipulación cruel que había envenenado su alma durante décadas. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con una voz que sonaba como la de un niño perdido. ¿Por qué me habrían mentido? Lucía se acercó a él nuevamente, esta vez sin vacilación. Se arrodilló junto a su silla y tomó sus manos entre las suyas. Probablemente pensaron que era más fácil para ti culpar a alguien específico que aceptar que la vida a veces es simplemente cruel e injusta. Tal vez creyeron que era mejor darte un objetivo para tu dolor que dejarte enfrentar el hecho de que tus padres murieron en un accidente terrible que nadie pudo prevenir. Ricardo apretó las manos de Lucía como si fueran su único ancla en un mundo que de repente había perdido todo sentido. He odiado a tu familia durante 22 años. He planificado mi venganza durante tanto tiempo que se había convertido en la razón de mi existencia. Lo sé, dijo Lucía suavemente. Pude verlo en tus ojos esa noche en mi casa. Había tanta rabia, tanto dolor, pero también había algo más, algo que me hizo sentir que detrás de toda esa frialdad seguía existiendo el niño dulce que había amado. ¿Cómo puedes no odiarme?, preguntó Ricardo, mirando directamente a sus ojos. Vine a destruir tu vida. Compré la deuda de tu casa con la intención de dejarte en la calle. Porque también recuerdo al niño que me regalaba flores silvestres que cortaba del jardín de la hacienda. Porque recuerdo al niño que me defendía cuando los otros trabajadores se burlaban de mi ropa vieja. Porque recuerdo las promesas que nos hicimos bajo la ceiba, y sé que ese niño no podría haber desaparecido completamente del hombre en que te convertiste. Las palabras de Lucía fueron como bálsamo en heridas que habían estado abiertas durante décadas. Ricardo sintió que algo se quebró en su pecho,
algo que había estado endurecido por años de resentimiento y sed de venganza. Lucía, yo no sé cómo reparar el daño que he causado. No sé cómo vivir sin la rabia que ha sido mi compañía constante durante tantos años. No tienes que reparar nada hoy, respondió ella, apretando sus manos con más fuerza. Solo tienes que decidir si quieres conocer la verdad completa, toda la verdad sobre lo que pasó esa noche. Ricardo asintió lentamente. Necesito verlos, los documentos, la carta, todo. Lucía se levantó y se dirigió hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía más abajo. Desde esa altura, podía ver el mercado donde trabajaba, la colonia donde vivía, toda la vida humilde pero digna que había construido a pesar de las adversidades. «Hay algo más que debes saber», dijo sin voltearse a mirarlo. «Después del accidente, mi padre nunca volvió a ser el mismo. El trauma de no haber podido salvar a tus padres lo destruyó psicológicamente. Comenzó a beber para olvidar, perdió un trabajo tras otro, y hemos pasado estos años luchando no solo con la pobreza, sino con su culpa y su autodestrucción». «Dios mío», murmuró Ricardo, «mientras yo construía un imperio alimentado por el resentimiento, ustedes estaban pagando un precio terrible por algo que ni siquiera fue su culpa». «Pero hay esperanza», continuó Lucía, volteándose hacia él con una sonrisa triste pero real. «La oferta de rehabilitación que recibió mi padre, la que tú organizaste secretamente, le ha dado la primera oportunidad real en años de recuperarse. Ayer me confirmó que quiere tomar el tratamiento». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Sin saberlo, mientras planificaba la destrucción de la familia Castillo, había puesto en marcha la primera oportunidad real de sanación que habían tenido en décadas. «Quiero conocer a tu padre», dijo de repente. «Quiero hablar con él, pedirle perdón por el odio injustificado que he cargado durante todos estos años». «Él quiere conocerte también», respondió Lucía. «Cuando mencionaste el apellido Vázquez la otra noche, lo reconoció inmediatamente. Ha estado esperando 22 años por la oportunidad de explicarte personalmente lo que pasó». Se miraron en silencio durante un largo momento, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder entre ellos. 22 años de separación, dolor y malentendidos habían sido desarraigados en el transcurso de una conversación, pero ambos sabían que el camino hacia la sanación completa sería largo y complicado. «Lucía», dijo Ricardo finalmente, «¿podrás alguna vez perdonarme? No solo por lo que he hecho en estas últimas semanas, sino por todos los años que desperdicié odiando en lugar de buscando la verdad». Lucía caminó hacia él y le devolvió el dibujo de su infancia. «Ya te perdoné desde el momento en que reconocí tus ojos, Ricky, pero la pregunta real es, ¿podrás perdonarte a ti mismo?». Ricardo tomó el dibujo y lo observó con ojos nuevos. Ya no era un recordatorio de todo lo que había perdido, sino un símbolo de todo lo que podría recuperar si tenía el valor de dejar ir el pasado y construir un futuro basado en la verdad en lugar del resentimiento. «No lo sé», admitió honestamente, «pero quiero intentarlo. Quiero conocer la verdad completa, hablar con tu padre y encontrar una manera de transformar todo este dolor en algo constructivo. Entonces ven a cenar a casa mañana por la noche», dijo Lucía, sorprendiéndolo con la simplicidad de la invitación. «Como Ricky, no como Ricardo Vázquez el empresario. Ven como el niño que una vez prometió que seríamos familia». Por primera vez en 22 años, Ricardo Vázquez sonrió con una alegría genuina que no tenía nada que ver con el éxito empresarial o la venganza cumplida. Era la sonrisa del niño que había corrido descalzo por jardines perfumados y había prometido amor eterno bajo las ramas de una ceiba centenaria. «Ahí estaré», prometió. Y por primera vez desde la infancia, una promesa hecha a Lucía Castillo no estaba cargada de dolor sino de esperanza. Ricardo estacionó su automóvil a una cuadra de la casa de los Castillo, no por vergüenza de ser visto en esa colonia, sino porque necesitaba unos minutos para calmarse, antes de enfrentar el momento que había estado temiendo y anhelando a partes iguales. En sus manos llevaba un ramo de flores silvestres que había comprado en el mercado, el mismo tipo de flores que solía regalarle a Lucía cuando eran niños. El sol del atardecer pintaba las casas de colores vivos de la colonia Emiliano Zapata
con un resplandor dorado que le recordó vívidamente los atardeceres en la hacienda de su infancia. Mientras caminaba hacia la casa de Lucía, sus recuerdos se llenaron de imágenes de aquellos días cuando el mundo había sido simple y la felicidad había parecido garantizada. Cuando tocó la puerta, fue Lucía quien abrió. Estaba vestida con un vestido sencillo de color azul cielo, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, y una sonrisa nerviosa pero genuina iluminaba su rostro. Por un momento, Ricardo pudo ver a la niña de 8 años que se asomaba a través de los rasgos de la mujer adulta. «Llegaste», dijo ella, como si hubiera tenido dudas de que aparecería. «Te prometí que vendría», respondió él, ofreciéndole las flores, como solía hacer cuando éramos niños. Lucía tomó las flores con manos temblorosas y las llevó a su rostro para aspirar su fragancia. Era un gesto que había hecho 1000 veces en su infancia, y verla repetirlo ahora hizo que Ricardo sintiera una punzada de ternura tan intensa que casi lo dejó sin aliento. «Papá está en la sala», dijo Lucía, invitándolo a entrar. «Está nervioso pero sobrio. Ha estado preparándose para esta conversación desde ayer». El interior de la casa se veía diferente de la última vez que Ricardo había estado allí. Lucía había colocado las flores silvestres en un florero y había preparado la mesa del comedor con esmero. Los aromas que venían de la cocina eran familiares y reconfortantes. Pollo en escabeche, arroz con achiote y tortillas recién hechas. En la sala, Esteban Castillo estaba sentado en su silla favorita, pero su postura era muy diferente de la que había tenido durante la primera visita de Ricardo. Estaba erguido, con los ojos claros y las manos firmes. Había algo en su apariencia que hablaba de un hombre que había tomado una decisión importante y estaba preparado para enfrentar las consecuencias. Cuando vio a Ricardo entrar, Esteban se levantó lentamente. Los dos hombres se observaron durante un largo momento, separados por 22 años de malentendidos y dolor, pero unidos por el amor compartido hacia las personas que habían perdido esa noche lluviosa de noviembre. «Ricardito», dijo Esteban finalmente, usando el diminutivo que había empleado cuando Ricardo era niño. Su voz se quebró ligeramente. «Has crecido hasta convertirte en el hombre que tus padres habrían querido que fueras». Las palabras golpearon a Ricardo como una puñalada en el corazón. Durante tantos años, había imaginado este encuentro como una confrontación, pero la gentileza y el dolor genuino en la voz de Esteban desarmarían cualquier hostilidad residual que pudiera haber quedado en él. «Señor Castillo», comenzó Ricardo, pero Esteban levantó una mano para detenerlo. «No, mijo, déjame hablar primero, por favor. He estado esperando 22 años para decirte estas palabras». Esteban se acercó a una pequeña vitrina donde se guardaban algunos objetos familiares importantes y sacó una caja de zapatos desgastada. Con manos que temblaban ligeramente por la emoción, la abrió y comenzó a sacar documentos cuidadosamente preservados. «Esto es el informe técnico final del accidente», dijo, mostrándole un documento oficial con sellos y firmas. «No salió hasta 3 meses después de la tragedia, cuando ya te habían llevado con tu familia en la capital». Ricardo tomó el documento y comenzó a leerlo. Las palabras técnicas parecían borrosas al principio, pero gradualmente su significado se fue aclarando. «Falla mecánica en el sistema de frenos debido a defecto de manufactura. El conductor no tuvo responsabilidad en el accidente. Evidencia de maniobra evasiva que resultó en mayor daño al lado del conductor. Los frenos fallaron completamente cuando íbamos bajando esa colina», explicó Esteban con voz quebrada. «Yo sabía que no podría detener el carro antes de la curva cerrada. En los últimos segundos tuve que decidir si intentaba la curva a esa velocidad, lo que habría hecho que volcáramos, o girar el volante hacia la barranca de mi lado para que el impacto fuera menor para tus papás». Lucía se acercó y puso una mano consoladora en el hombro de su padre. «Cuéntale sobre tus heridas, papá». Esteban se levantó la camisa y mostró una serie de cicatrices que cruzaban su torso y abdomen. «Estuve en coma durante 2 semanas. Tenía fracturadas 4 costillas, el vaso roto y hemorragia interna. Los doctores dijeron que fue un milagro que sobreviviera». Ricardo observó las cicatrices con una mezcla de horror y comprensión.
Este hombre no solo no había sido responsable de la pérdida de sus padres, sino que había arriesgado su propia vida tratando de salvarlos. Pero hay algo más, continuó Esteban, sacando otro documento de la caja. Era una hoja de papel amarillenta, escrita a mano con letra temblorosa. Escribí esto para ti desde el hospital. Quería explicarte lo que había pasado, pedirte perdón por no haber podido salvar a tus papás, decirte cuánto los amaba y respetaba. Ricardo tomó la carta con manos temblorosas. La letra era difícil de leer, obviamente escrita por alguien que estaba gravemente herido, pero las palabras eran claras en su intención. Mi querido Ricardito, no sé si alguna vez leerás esta carta, pero necesito que sepas que tus papás eran más que mis patrones para mí. Eran mi familia. Don Antonio me enseñó que un hombre se mide por cómo trata a los demás, no por el dinero que tiene. Doña Elena me consoló cuando mi esposa murió y me ayudó a criar a Lucía como si fuera su propia hija. Yo habría dado mi vida por salvarlos, y casi la perdí tratando de hacerlo. La carta continuaba por varias páginas, detallando no solo los eventos del accidente, sino también los recuerdos compartidos, las lecciones aprendidas y el amor genuino que Esteban había sentido por la familia Vázquez. «¿Por qué nunca me la enviaron?», preguntó Ricardo, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Los doctores y los trabajadores sociales dijeron que cualquier contacto con nosotros podría empeorar tu trauma», explicó Lucía. «Pensaron que era mejor dejarte sanar sin recordatorios de esa noche. Pero yo nunca sané», murmuró Ricardo. «En lugar de eso, alimenté mi dolor hasta convertirlo en algo tóxico que envenenó mi vida entera». Esteban se acercó a Ricardo y con una ternura que contrastaba dramáticamente con su apariencia desgastada por los años, puso sus manos en los hombros del hombre joven. «Mijo, tus padres no habrían querido que vivieras cargando odio. Ellos habrían querido que fueras feliz, que encontraras amor, que construyeras una vida llena de propósito y alegría. Pero he desperdiciado tantos años», sollozó Ricardo. «He construido un imperio sobre una mentira. He odiado a las únicas personas que realmente entendían mi dolor porque lo habían vivido también». «Los años no han sido desperdiciados si aprendes de ellos», intervino Lucía suavemente. «Has construido algo importante. Has ayudado a muchas personas a través de tus empresas. Ahora solo necesitas redirigir ese poder hacia algo que honre verdaderamente la memoria de tus padres». Durante las siguientes horas, los tres se sentaron alrededor de la mesa del comedor, compartiendo no solo la comida que Lucía había preparado con tanto cariño, sino también recuerdos de los días felices en la hacienda. Esteban contó historias sobre los padres de Ricardo que él nunca había escuchado, pequeños detalles sobre su generosidad, su sentido del humor y su amor incondicional por el hijo que habían dejado atrás. Ricardo, por su parte, compartió recuerdos de su infancia con Lucía, momentos que había mantenido enterrados bajo capas de dolor, pero que ahora emergían con una claridad cristalina. Habló de las promesas que se habían hecho bajo la ceiba, de los planes que habían trazado para su futuro juntos, de la inocencia y pureza de aquel primer amor. «¿Recuerdan cuando decidimos que íbamos a tener 5 hijos?», preguntó Lucía con una sonrisa nostálgica. «Y que íbamos a llamar al primero Antonio Eduardo, por nuestros papás», añadió Ricardo, sorprendido de que ese detalle hubiera permanecido tan claro en su memoria. «Y que nuestra casa iba a tener un jardín enorme donde nuestros hijos podrían correr descalzos como nosotros», continuó Lucía. El peso de los años perdidos se sintió tangible en ese momento. Habían sido separados cuando sus sueños eran más puros, cuando creían que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Ahora eran adultos marcados por la experiencia, pero sentados alrededor de esa mesa humilde, era fácil ver a los niños que habían sido. «Lucía», dijo Ricardo cuando la conversación se pausó naturalmente, «quiero que sepas que durante todos estos años, incluso cuando creía que los odiaba, una parte de mí nunca dejó de amarte». Lucía bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Yo nunca pude enamorarme de nadie más, porque todas las comparaciones llevaban a ti. Incluso sin entender por qué, mi corazón se había quedado con ese niño de 8 años que me había prometido amor eterno».
Esteban los observó con una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. Sus padres habrían estado tan orgullosos de verlos reencontrarse, dijo suavemente. Don Antonio siempre decía que el amor verdadero es más fuerte que cualquier tormenta. Cuando llegó el momento de que Ricardo se marchara, los tres sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. No solo se habían curado las heridas del pasado, sino que se había plantado la semilla de algo nuevo, una oportunidad de construir el futuro que habían soñado, aunque fuera de una manera muy diferente a como lo habían imaginado en su infancia. ¿Puedo volver mañana?, preguntó Ricardo en la puerta, con la vulnerabilidad de un niño que teme ser rechazado. «Puedes volver cuando quieras», respondió Lucía. «Esta será siempre tu casa, como debería haber sido desde hace 22 años». Mientras conducía de regreso a su mansión, Ricardo se sintió como si hubiera vivido una vida entera en una sola noche. La rabia que había sido su compañera constante durante décadas había sido reemplazada por algo que apenas reconocía: esperanza. Por primera vez desde la infancia, el futuro parecía lleno de posibilidades infinitas, en lugar de estar limitado por el dolor del pasado. Esa noche, antes de dormir, guardó cuidadosamente la carta de Esteban junto al dibujo de Lucía en la pequeña caja de madera. Ya no eran recordatorios de pérdida y dolor, sino tesoros que representaban la posibilidad de redemption y nuevo amor. Y por primera vez en 22 años, Ricardo Vázquez se durmió sonriendo, soñando no con venganza, sino con jardines llenos de flores silvestres y risas de niños corriendo descalzos bajo el sol dorado del Yucatán. Los días que siguieron a la revelación fueron como despertar de un sueño de 22 años. Ricardo comenzó a visitar la casa de los Castillo cada tarde, no como el poderoso empresario Ricardo Vázquez, sino como Ricky, el niño que había crecido sin nunca dejar de amar completamente a Lucía. Esteban había tomado la decisión definitiva de ingresar al programa de rehabilitación, y Ricardo insistió en acompañarlo personalmente el día que se registró en el Centro San Francisco. Ver al hombre que había odiado injustamente caminar por los pasillos del centro con dignidad renovada y determinación fue uno de los momentos más emotivos de la vida adulta de Ricardo. «Voy a salir de aquí como un hombre nuevo», le había dicho Esteban, apretando la mano de Ricardo con firmeza. «Voy a salir listo para ser el padre que Lucía merece y el hombre que tus padres recordarían con orgullo». Mientras Esteban se sometía al tratamiento de 30 días, Ricardo y Lucía comenzaron a reconstruir lentamente la conexión que había sido interrumpida en su infancia. Pero no fue un proceso fácil. Los años habían creado capas de experiencias diferentes, perspectivas distintas, y una brecha social que a veces parecía imposible de salvar. Una tarde, cuando Ricardo llegó a recoger a Lucía para llevarla a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos de Mérida, se dio cuenta de que algo estaba mal. Ella estaba sentada en la sala, vestida con el mismo vestido azul que había usado la noche de su reconciliación, pero su expresión era de profunda tristeza. «¿Qué pasa, Lucía? ¿Es por tu papá? ¿Recibiste malas noticias del centro?» Lucía negó con la cabeza, pero no lo miró a los ojos. «No es papá. Está progresando muy bien en el tratamiento». «Entonces, ¿qué es?» «Ricky», dijo ella, usando el apodo que había comenzado a emplear nuevamente. «¿Realmente crees que esto puede funcionar entre nosotros?» La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Durante las últimas semanas había estado tan enfocado en sanar las heridas del pasado que no había considerado seriamente los desafíos del presente. «¿A qué te refieres?» Lucía se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle donde los niños de la colonia jugaban fútbol con una pelota desgastada. «Mira alrededor, Ricky. Este es mi mundo. Casas pequeñas, trabajos humildes, preocupaciones diarias sobre el dinero para la comida y los medicamentos. Tu mundo es mansiones, jets privados, cenas que cuestan más de lo que yo gano en un mes». Ricardo se acercó a ella y puso las manos en sus hombros, pero sintió que se tensaba bajo su toque. «Esas cosas no importan, Lucía. El dinero no significa nada comparado con lo que siento por ti». «Pero importa», respondió ella, volteándose para mirarlo con ojos llenos de lágrimas. «Ayer leí sobre ti en el periódico.
sobre tu próxima fusión empresarial con una compañía japonesa, sobre cómo estás considerado uno de los solteros más codiciados de México. Y me di cuenta de algo. Yo no sé nada sobre el hombre en que te has convertido. Solo conozco al niño que fuiste. Las palabras de Lucía golpearon a Ricardo con la fuerza de un rayo. Había estado tan concentrado en recuperar su pasado perdido que no había considerado que ella necesitaba conocer también a la persona en que él se había convertido. Entonces, déjame mostrártelo, dijo suavemente. No a través de restaurantes caros o regalos lujosos. Déjame mostrarte quién soy realmente ahora. Al día siguiente, en lugar de llevar a Lucía a cenar fuera, Ricardo llegó a su casa con bolsas del mercado llenas de ingredientes. Había pasado la mañana investigando recetas tradicionales yucatecas y había decidido cocinar para ella. ¿Qué es todo esto?, preguntó Lucía, sorprendida de ver a uno de los hombres más poderosos de México parado en su pequeña cocina con un delantal improvisado. «Voy a prepararte cochinita pibil», dijo Ricardo con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación. «He estado practicando toda la semana con mi cocinera, que, por cierto, me regañó severamente por no saber nada sobre la comida de mi propia región». Durante las siguientes horas, Lucía observó fascinada mientras Ricardo luchaba con el achiote, se enredaba con las hojas de plátano y casi quemó las tortillas 3 veces. Era torpe en la cocina, acostumbrado a que otros hicieran todo por él, pero su determinación por aprender era genuina. «¿Por qué es importante para ti hacer esto?», preguntó Lucía mientras lo ayudaba a envolver la carne en las hojas. «Porque quiero que sepas que el niño que conociste sigue aquí», respondió Ricardo, con las manos manchadas de especias. «Pero también quiero que conozcas al hombre que se construyó sobre las cenizas de ese niño, y ese hombre está dispuesto a aprender todo sobre el mundo que realmente importa. Tu mundo». La cena resultó ser un desastre culinario delicioso. La cochinita estaba demasiado picante, el arroz estaba un poco quemado, y las tortillas estaban desiguales. Pero mientras comían y se reían de sus errores, Lucía comenzó a ver destellos del hombre real detrás del empresario exitoso. «Cuéntame sobre tu empresa», dijo ella mientras recogían los platos. «No lo que dicen los periódicos. Cuéntame por qué decidiste construir lo que construiste». Ricardo se apoyó contra el fregadero, observando su rostro con una nueva vulnerabilidad. «Al principio fue solo para tener el poder de encontrarte y vengarme. Pero conforme la empresa crecía, me di cuenta de que tenía la oportunidad de crear empleos, de ayudar a comunidades, de hacer cosas que mis padres habrían aprobado». «¿Cómo qué?». «Hemos construido 3 escuelas en comunidades rurales. Tenemos un programa de becas para hijos de trabajadores agrícolas. Financiamos un hospital móvil que recorre los pueblos pequeños de Yucatán». Lucía lo escuchó con atención creciente. Esta era una faceta de Ricardo Vázquez que los medios de comunicación rara vez mencionaban. «También», continuó él, «he estado pensando en algo desde que nos reencontramos. Quiero usar mi empresa para crear un programa de rehabilitación laboral para personas que salen de centros de tratamiento por adicciones, algo que les dé una segunda oportunidad real de reconstruir sus vidas. Como mi papá, como tu papá, y como las miles de personas que han perdido esperanza, pero que merecen otra oportunidad». Por primera vez desde que habían comenzado a pasar tiempo juntos, Lucía sintió que estaba viendo al hombre completo. No solo el niño nostálgico, ni solo el empresario exitoso, sino una persona compleja que había convertido su dolor en propósito. Pero los desafíos no habían terminado. Una semana después, mientras caminaban por el centro histórico de Mérida después de visitar a Esteban en el centro de rehabilitación, se toparon con un grupo de socios empresariales de Ricardo. El encuentro fue incómodo y revelador. «Ricardo», dijo uno de ellos, un hombre mayor vestido con un traje caro, «¿no nos vas a presentar a tu acompañante?». La pausa antes de la palabra acompañante fue cargada de juicios implícitos. Lucía sintió inmediatamente que estaba siendo evaluada por su apariencia, por su ropa sencilla, por el hecho evidente de que no pertenecía al círculo social de Ricardo. «Les presento a Lucía Castillo», dijo Ricardo con firmeza, pasando su brazo protectoramente alrededor de la cintura de ella. «La mujer más importante de mi vida,
Las sonrisas educadas de los socios empresariales no lograron esconder su sorpresa y, en algunos casos, su desaprobación. Después de algunos minutos de conversación forzada, se marcharon, pero no antes de que Lucía escuchara a uno de ellos murmurar algo sobre aventuras con sirvientas. El comentario la golpeó como una bofetada. Durante el resto de la tarde estuvo silenciosa y retraída, y esa noche rechazó la invitación de Ricardo de acompañarla a casa. «Lucía, por favor, dime qué está mal», le rogó él. «¿Así es como me ve tu mundo, Ricky? ¿Como una aventura? ¿Como la sirvienta que se está aprovechando del jefe rico y solitario?» Ricardo sintió que la ira se encendía en su pecho, pero no hacia Lucía, sino hacia las personas que la habían hecho sentir así. «Mi mundo está lleno de personas pequeñas, con mentes pequeñas, que no entienden lo que es el amor verdadero. Pero eso no define quién eres tú o quiénes somos nosotros juntos. Pero siempre estará ahí», respondió Lucía con tristeza. «Cada evento al que vayas, cada reunión de negocios, cada cena social, siempre habrá alguien susurrando, juzgando, preguntándose qué hace la niñera con el millonario. Entonces cambiaremos las reglas», dijo Ricardo con una determinación que la sorprendió. «Si mi mundo no te acepta como mereces, entonces construiremos nuestro propio mundo». «¿Qué quieres decir?». Ricardo tomó sus manos y la miró directamente a los ojos. «Quiero decir que estoy cansado de vivir una vida diseñada por las expectativas de otros. He pasado 22 años siendo el hombre que otros esperaban que fuera. Es hora de que sea el hombre que quiero ser, el hombre que mis padres habrían criado si hubieran vivido». Al día siguiente, Ricardo tomó una decisión que conmocionó a toda la comunidad empresarial de Yucatán. Convocó a una conferencia de prensa y anunció que estaba donando el 60% de su fortuna personal para crear la Fundación Vázquez Castillo, dedicada a programas de rehabilitación, educación comunitaria y desarrollo rural. «Mis padres me enseñaron que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que tienes en las vidas de otros», declaró ante las cámaras. «Es hora de que honre esa lección de manera práctica». Cuando Lucía vio la conferencia de prensa en televisión desde La Lupita, las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. No era solo el gesto generoso lo que la conmovía, sino la comprensión de que Ricardo estaba literalmente reconstruyendo su vida alrededor de valores que pudieran incluirla completamente. Esa noche, cuando él llegó a visitarla, Lucía lo recibió con una sonrisa que no había visto desde su infancia. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «Porque quiero construir una vida contigo que sea auténtica desde los cimientos», respondió Ricardo. «Quiero que cuando camines a mi lado sepas que estás con alguien que comparte tus valores, no alguien que está tratando de comprar tu amor con lujos que no significan nada». Lucía se acercó a él y por primera vez desde que se habían reencontrado como adultos, lo besó. Fue un beso que llevaba el peso de 22 años de separación, la dulzura de los recuerdos de la infancia y la promesa de un futuro que finalmente parecía posible. «Te amo, Ricky», murmuró contra sus labios, «al niño que fuiste y al hombre en que te has convertido. Y yo te amo a ti, Lucía Castillo. Siempre te he amado y siempre te amaré». Pero incluso mientras se abrazaban bajo la luz suave de la pequeña sala, ambos sabían que aún quedaba un último obstáculo por superar. La manera en que 22 años de dolor habían moldeado no solo sus vidas individuales, sino también su capacidad de confiar completamente en la felicidad que finalmente parecía estar a su alcance. 6 meses después de su reconciliación, Ricardo y Lucía estaban sentados en la sala de espera del Centro de Rehabilitación San Francisco, esperando que Esteban completara sus últimas sesiones del programa de seguimiento. El hombre que había entrado al centro 6 meses antes había sido una sombra quebrada de sí mismo, pero el hombre que estaba a punto de egresar oficialmente del programa era completamente diferente. «Estoy nervioso», admitió Lucía entrelazando sus dedos con los de Ricardo. «Sé que papá está mejor, lo hemos visto en todas las visitas, pero todavía tengo miedo de que algo pueda salir mal». Ricardo besó suavemente su mano. Durante estos meses, había aprendido a reconocer los momentos cuando la ansiedad de Lucía se apoderaba de ella.
una secuela natural de años de vivir con la incertidumbre constante de si su padre recaería en el alcohol. Tu papá está transformado, Lucía. No solo sobrio, sino realmente sanado. Lo veo en sus ojos cada vez que hablamos. La puerta del centro se abrió y Esteban Castillo salió caminando con una postura erguida y una sonrisa genuina que no habían visto en décadas. Su cabello gris estaba bien cortado, llevaba ropa nueva que Ricardo había insistido en comprarle, y había una luz en su mirada que hablaba de un hombre que había reencontrado su propósito en la vida. «Mis niños», dijo Esteban abriendo los brazos para abrazar a ambos, «mi hija hermosa y el hijo que siempre consideré perdido». El abrazo que compartieron los tres fue cargado de emociones complejas: gratitud, alivio, esperanza y, sobre todo, amor. Ricardo sintió que una parte de sí mismo que había estado rota desde los 8 años finalmente comenzaba a sanar completamente. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntó Lucía, estudiando su rostro cuidadosamente. «Me siento como si hubiera despertado de una pesadilla de 22 años», respondió Esteban con honestidad. «Por primera vez desde el accidente puedo mirarme en el espejo y ver al hombre que sus padres conocieron, Ricardito, un hombre del que pueden estar orgullosos». Durante las siguientes semanas, la vida de los tres se estableció en una nueva normalidad que era al mismo tiempo familiar y revolucionaria. Esteban había comenzado a trabajar como consejero en el mismo centro de rehabilitación donde había sido tratado, ayudando a otras personas que luchaban con adicciones. Su experiencia personal le daba una credibilidad y empatía que resultaba invaluable para los pacientes más resistentes al tratamiento. Lucía había aceptado la oferta de trabajo en el Hotel Hacienda Mérida, donde su calidez natural y dedicación la habían convertido rápidamente en una de las empleadas más valoradas. Pero más importante aún, había comenzado a estudiar administración hotelera en las noches, financiada por una beca de la recién creada Fundación Vázquez Castillo. Ricardo había reestructurado completamente su estilo de vida. Había vendido la mansión ostentosa en Montejo y había comprado una casa más modesta, pero hermosa, en una colonia tranquila, donde podía caminar a la tienda del barrio y conocer a sus vecinos por sus nombres. Su oficina seguía siendo en Torre Peninsular, pero ahora llegaba a casa todas las noches a las 6 para cenar con Lucía y Esteban. Una tarde de diciembre, mientras los tres decoraban un árbol de Navidad en la nueva casa, Ricardo anunció que tenía una sorpresa para ellos. «He estado trabajando en algo especial durante las últimas semanas», dijo con una sonrisa misteriosa. «Es algo que creo que cambiará nuestras vidas para siempre». Lucía y Esteban intercambiaron miradas curiosas. En los meses recientes, las sorpresas de Ricardo habían incluido todo, desde viajes a la playa hasta la instalación de un taller completamente equipado en el patio trasero donde Esteban podía trabajar en proyectos de carpintería que le ayudaban a mantener las manos ocupadas. «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó Lucía, con una mezcla de emoción y aprensión. «El tipo de sorpresa que requiere que confíen en mí y me acompañen en un viaje mañana por la mañana». Al día siguiente, los tres viajaron en el coche de Ricardo hacia las afueras de Mérida, siguiendo carreteras que se volvían progresivamente más rurales y familiares. Cuando finalmente se detuvieron frente a los portones de hierro forjado que marcaban la entrada de la antigua hacienda, donde Ricardo y Lucía habían pasado su infancia, ambos sintieron que el tiempo se detenía. «Ricky», murmuró Lucía bajándose del coche lentamente. «¿Qué hiciste?» «La compré», respondió él simplemente. «Toda la propiedad, los jardines, la casa principal, las casas de los trabajadores, todo». Esteban se acercó a los portones que había cruzado miles de veces durante los años más felices de su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tocaba el metal oxidado. «¿Pero por qué?», preguntó Lucía, aunque en su corazón ya comenzaba a intuir la respuesta. «Porque aquí es donde comenzó nuestra historia», dijo Ricardo, sacando una llave antigua del bolsillo. «Y pensé que tal vez sería apropiado que aquí fuera donde la continuáramos». Abrieron los portones y caminaron por el sendero de grava que conducía a la casa principal. La propiedad había estado abandonada durante años, pero Ricardo había contratado un equipo de restauración
que había trabajado en secreto durante meses para devolverla a su gloria original. La Casa Blanca con columnas se alzaba ante ellos exactamente como la recordaban, pero ahora recién pintada y con los jardines cuidadosamente restaurados. Las flores de bugambilia que habían amado en su infancia florecían nuevamente en cascadas coloridas, y el aroma familiar de los naranjos llenaba el aire cálido de la tarde. Pero fue cuando llegaron al jardín trasero que Lucía se detuvo abruptamente, llevándose las manos al corazón. Allí, bajo la sombra de la ceiba centenaria donde habían jugado como niños, había una pequeña mesa preparada para una cena íntima. Velas blancas en jarras de cristal creaban un resplandor suave, y pétalos de flores silvestres estaban esparcidos por el suelo, formando un sendero que conducía directamente al árbol sagrado de su infancia. «Lucía Castillo», dijo Ricardo, tomando sus manos y guiándola hacia el árbol, mientras Esteban lo seguía con una sonrisa que irradiaba orgullo paternal. «Hace 24 años, bajo este mismo árbol, te prometí que algún día seríamos una familia». Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, mientras Ricardo se arrodillaba ante ella, sacando una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su camisa. «He pasado 22 años de esos 24, perdido en la oscuridad, construyendo una vida sobre mentiras y dolor, pero tú me trajiste de vuelta a la luz. Me enseñaste que el amor verdadero no es solo una promesa que hacen los niños bajo un árbol, sino una elección que hacen los adultos todos los días». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso que tomó el aliento de Lucía. No era ostentoso ni excesivamente caro, sino una pieza hermosa y elegante, con un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas que reflejaban perfectamente el verde de las hojas de la ceiba bajo las cuales estaban arrodillados. «Lucía, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿De construir conmigo la familia que prometimos cuando éramos niños? ¿De ayudarme a convertir esta hacienda en un hogar lleno de amor, risas y tal vez algún día, niños que corran descalzos por estos jardines como nosotros una vez corrimos?» Lucía miró el anillo, luego a Ricardo, luego a su padre que lloraba lágrimas de alegría bajo el árbol, y finalmente de vuelta a los ojos del hombre que había amado durante toda su vida. «Sí», susurró y luego más fuerte, «sí, Ricky, por supuesto que sí». Cuando Ricardo deslizó el anillo en su dedo, Esteban se acercó y puso sus manos sobre las cabezas de ambos en una bendición informal, pero profundamente significativa. «Antonio y Elena estarían tan orgullosos», dijo con voz quebrada por la emoción. «Sus hijos finalmente han encontrado el camino de regreso uno al otro». La cena bajo las estrellas fue mágica, llena de planes para el futuro y recuerdos compartidos del pasado. Ricardo les contó sobre sus visiones para la hacienda: convertir la casa principal en su hogar familiar, restaurar las casas de trabajadores para crear un centro de retiro y rehabilitación, usar las tierras para programas de agricultura sostenible que proporcionaran empleo a familias locales. «Será más que un hogar», explicó tomando la mano de Lucía sobre la mesa. «Será un lugar donde la curación y la esperanza puedan florecer, donde otras familias puedan encontrar la segunda oportunidad que nosotros hemos encontrado». 6 meses después, en una ceremonia íntima celebrada bajo la misma ceiba donde se habían comprometido, Ricardo Vázquez y Lucía Castillo se casaron rodeados de amigos, familiares y los empleados de sus empresas que se habían convertido en familia extendida. Lucía llevaba un vestido sencillo pero hermoso de color marfil, y en su cuello, junto al collar de perlas que Ricardo le había regalado, llevaba una cadena dorada con el pequeño anillo de cobre que había guardado durante toda su vida. Ricardo llevaba un traje de lino blanco, y en su bolsillo, cuidadosamente doblado, llevaba el dibujo que ella había hecho cuando eran niños, ahora enmarcado como un tesoro familiar. Esteban ofició la ceremonia, habiendo obtenido la certificación necesaria para poder casar a su hija con el niño que siempre había considerado un hijo. Sus palabras fueron simples pero profundas. El amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino la transformación del dolor en algo hermoso. Ricardo y Lucía han demostrado que algunas promesas son tan fuertes que pueden sobrevivir décadas de separación y malentendidos.
Que su matrimonio sea un testimonio de que nunca es demasiado tarde para cumplir los sueños más puros del corazón. 2 años después de la boda, mientras Lucía mecía a su hijo recién nacido en el jardín de la hacienda restaurada, reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado desde la tragedia hasta la felicidad completa. Antonio Eduardo Vázquez Castillo había nacido en una mañana de primavera, con los ojos castaños de su madre y la sonrisa determinada de su padre. Era el primero de los 5 hijos que habían planeado cuando eran niños, y su llegada había llenado la hacienda de una alegría que parecía irradiar desde cada rincón. Ricardo se acercó desde la casa, cargando una bandeja con limonada fresca y un plato de los tamales que Esteban había preparado esa mañana. Sus habilidades culinarias habían mejorado considerablemente desde sus primeros experimentos desastrosos, y ahora podía preparar una comida yucateca completa sin quemar nada. ¿En qué piensas?, preguntó sentándose en la manta junto a ella y acariciando suavemente la cabeza de su hijo. En todo el dolor que tuvimos que atravesar para llegar aquí, respondió Lucía, mirando alrededor del jardín, donde otros 2 niños, hijos de empleados de la hacienda, jugaban bajo la supervisión cariñosa de Esteban, en cómo a veces las historias más hermosas nacen de las tragedias más profundas. Ricardo asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. ¿Sabes qué me contó mi asistente ayer? Que han recibido más de 100 cartas de personas que han leído sobre nuestra historia en los periódicos. Personas que han encontrado esperanza en saber que el amor puede sobrevivir a cualquier cosa. Lucía sonrió. Durante el último año, su historia se había vuelto algo así como una leyenda local. Los medios habían cubierto extensamente la transformación del empresario millonario, que había encontrado la redención a través del amor de su infancia, y el centro de rehabilitación que ahora dirigía Esteban había visto un aumento significativo en las solicitudes de tratamiento de personas que habían sido inspiradas por su ejemplo. Tal vez deberíamos escribir un libro, bromeó Lucía. O crear un podcast sobre segundas oportunidades y amor verdadero. O tal vez simplemente vivir nuestra historia tan plenamente que inspire a otros a creer en sus propias posibilidades, respondió Ricardo, inclinándose para besar a su esposa bajo la sombra protectora de la ceiba que había sido testigo de todas las promesas importantes de sus vidas. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda, tiñendo el cielo de colores dorados y rosados, Lucía pensó en todas las personas que, en ese mismo momento, estaban luchando con su propio dolor, su propia sensación de pérdida, sus propios sueños aparentemente imposibles. ¿Sabes qué espero?, dijo en voz alta mirando hacia el horizonte, donde las últimas luces del día creaban siluetas de palmeras y ceibas centenarias. ¿Qué esperas? Espero que nuestra historia llegue a personas que necesiten escuchar que nunca es demasiado tarde para sanar, para perdonar, para volver a amar. Que haya audiencias en todas partes que necesitan recordar que las historias más hermosas a menudo comienzan con finales que parecían imposibles. Ricardo tomó su mano y la llevó a sus labios para besarla suavemente. Entonces, sigamos contando nuestra historia día a día, año tras año, para que todos puedan ver que el amor verdadero realmente puede conquistar cualquier cosa. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno de Yucatán, los 3 miembros de la familia Vázquez Castillo se dirigieron hacia la casa, llevando consigo la certeza de que habían transformado décadas de dolor en una felicidad que sería su legado para las generaciones futuras. El niño que había perdido todo a los 8 años había encontrado no solo lo que había perdido, sino algo aún más valioso: la comprensión de que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar cualquier herida y de convertir incluso las tragedias más devastadoras en las bases de una felicidad más profunda y auténtica de lo que jamás había sido posible. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo y Lucía los haya conmovido tanto como a nosotros. Como esta hermosa pareja descubrió bajo su ceiba centenaria, las segundas oportunidades pueden llegar en los momentos más inesperados, y el amor verdadero tiene el poder de transformar incluso el dolor más profundo en felicidad duradera. Si esta historia tocó sus corazones,
Los invitamos a compartirla con personas que puedan necesitar escuchar que nunca es demasiado tarde para sanar y volver a amar. Encuentren más historias igualmente cautivadoras en nuestra playlist especial, haciendo clic a su izquierda. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video para que podamos seguir trayéndoles relatos que celebran la capacidad infinita del corazón humano para transformar la adversidad en triunfo. Todos los días compartimos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la belleza del amor en todas sus formas. Los esperamos en los comentarios para que nos cuenten cómo esta historia resonó en sus propias vidas. Hasta la próxima, queridos oyentes.